dueños de nuestros silencios, dice una frase. Bueno, en el caso del presidente español Mariano Rajoy, no. A estas alturas la estrategia de callar y evadir comparecer en el Congreso es insostenible. El escándalo por los sobresueldos que el ex tesorero del Partido Popular Español, Luis Bárcenas, pagaba siguiendo la práctica de otros en su cargo a altos miembros de la colectividad, ha terminado siendo una trama que mezcla contabilidades paralelas, financiamiento ilegal y donaciones por supuestas adjudicaciones de contratos. Comenzó como el caso Bárcenas, se transformó en el caso PP y luego en el caso Rajoy. Y lo que ahora está en riesgo es la continuidad, si no del mandato de los conservadores, sí de Mariano Rajoy. El ex tesorero, quien afirma haber entregado al presidente dinero negro en el 2009 y 2010, dice que lo hizo como tantos otros durante tantos años. La oposición insiste en pedir la comparecencia de Rajoy en el Parlamento y se debate entre la necesidad de nuevas elecciones o dar la posibilidad de que el PP designe otro jefe de gobierno. Pero es una oposición que tendrá credenciales democráticas, aunque no de limpieza absoluta en cuanto al manejo del Estado, ni mucho menos. La administración de Felipe González y la de Zapatero estuvieron manchadas por numerosos escándalos. Mientras la justicia avanza y la política sigue su curso, el país mira indignado. Con una más que cuestionada monarquía y una economía golpeada por la recesión y el desempleo, una clase política desprestigiada no hace más que agravar la situación. Pero Rajoy insiste en callar, tratando de que la mayoría que el PP tiene en el Parlamento le ayude a evitar su caída y le dé tiempo. Mala opción nuevamente, porque como alguien dijo, el tiempo que gana Rajoy lo pierde España. Comienza Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cable a Tierra. Hoy vamos a conversar de la crisis en España, este llamado caso Bárcenas. Para eso nos acompañan dos panelistas. Macarena Lescornell, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica. Periodista, máster en Relaciones Internacionales, vivió hartos años además en España, editora general de medios digitales de Copesa y además durante 3 años panelista de Express Matinal en CNN Chile. Ahora la hemos robado para este programa. Gracias por acompañarnos, Modesto. Muchas gracias. Modesto es sociólogo político de la UDP, pero además podríamos decir que es sociólogo de la cultura y además ha investigado y escrito extensamente sobre los temas de política y cultura, tanto en Europa, en Reino Unido y España, como en Chile. Esta es la presentación, dada la introducción. Macarena, ¿cómo podríamos resumir, si alguien no tiene idea de este tema y se pregunta qué es el famoso caso Bárcenas? ¿Qué es esto de financiamientos ilegales que les pasaban sobre sueldo? Algunos se acuerdan incluso de Chile. No, y de casos pasados en España también, además, porque España también tiene experiencia en esto. ¿Cómo resumimos? Esto, además que tiene un contexto muy interesante también. Estamos pensando que es un país, España, que está sumido en una crisis económica sin lugar a duda, yo creo que la peor después de la posguerra, en la cual no solamente tiene un desempleo rampante, sino hay una crisis de déficit de arcas públicas importante, y en eso, en medio de esta crisis y un poco como salvador de esta crisis, llega el Partido Popular con una mayoría amplísima que le da, de cierta manera, una fortaleza en el Parlamento que no tienen otros países del sur de Europa, como por ejemplo puede ser Italia y Grecia. ¿Qué pasa? Ocurre que mientras el Partido Popular está tratando de alzarse o de cierta manera mostrarse como el gran salvador que va a poder por fin poner las cuentas de España en orden, le explota un caso. En realidad el caso Bárcenas empieza de cierta manera con el caso Gürtel. ¿Qué es lo que es el caso Gürtel? Es una red empresarial que se descubre que habría empezado a operar para lograr favores políticos de diferentes figuras del Partido Popular. Y para eso daba donaciones a las campañas. Exactamente, donaciones, regalos, etcétera. Diferentes tipos de favores políticos para captar contratos públicos. A raíz de este caso, en ese momento de esas aristas de este caso, es un famoso señor Luis Bárcenas. ¿Quién es Luis Bárcenas? Luis Bárcenas, quizás para el normal de los españoles hasta hace 2 años atrás, era un tipo bastante desconocido. Son estos típicos operadores políticos, indispensables en cualquier partido, pero él tenía un papel clave. Durante 20 años fue el tesorero del Partido Popular, es decir, el que manejaba todas las platas del Partido Popular, que para que la gente entienda es el principal partido de la centro-derecha española, el Partido Conservador Español. Allá hay un bipartidismo bastante acusado. Al frente está el PSOE. Exactamente. Y solamente para contar lo que es el caso Bárcenas,
explota este caso a raíz de esta arista del caso Gürtel, en el cual se descubre que este señor, Luis Bárcenas, que durante 20 años llevó la administración del Partido Popular, se descubre que esta persona habría llevado una contabilidad B, es decir, dineros que habría captado, entre comillas, ilegalmente, porque hay un proceso judicial, ilegalmente para financiar, para dar sobresueldos a figuras íconos de la derecha española. Derecha española que ahora está en el poder y que tiene que dar cuenta de aquello. Vamos a hablar de las consecuencias y las implicancias, pero antes, porque tengo una nota para contar quién es Mariano Rajoy, un poco el perfil de este político que es el más afectado, porque más Bárcenas resulta que dice: no le entregué solo a algunos importantes, le entregué al propio actual presidente del país, le entregué a Mariano Rajoy, líder del PP, dinero negro el 2009, el 2010 y a otros muchos. ¿Cómo se destapa este escándalo? Macarena nos contaba de la ligación que tiene con el caso Gürtel, pero ¿cómo se conoce y qué antecedentes y pruebas hemos visto? Porque incluso hemos sabido, a través del país, del diario El País y también del Mundo, de mensajes de texto, incluso que le habría mandado Rajoy a Bárcenas mientras estaba en la cárcel. ¿Cómo se destapa y cómo esto de ser una sensación de que había un caso de corrupción termina siendo una constatación ya públicamente? Bueno, en principio, ¿cómo se destapa? La denuncia la hace un exconcejal de un municipio pequeño, de una comuna, digamos, de una comuna de Madrid, que decide grabar las conversaciones que tiene con uno de los que se dice que es uno de los líderes de esta trama, de esta red, que es Francisco Correa. Entonces él graba estas conversaciones y eso después contribuye a esa denuncia. Esas conversaciones también se validan en sede judicial, no pasó con todas, pero sí con estas, y ese es un poco el comienzo de la trama. Efectivamente, como dices, ahí se va demostrando, no digamos más adelante, no al principio, porque al principio lo que se destapa, a lo que llevas es a la trama, a esa red cuasi mafiosa que hay entre los políticos en Madrid, sobre todo, y en Valencia, y eso es lo que lleva al Gürtel, que es un escándalo sobre todo que tiene mucho impacto después en la Comunidad Valenciana. Pero después, ¿cómo llega a Rajoy? Porque en esas conversaciones aparece el nombre de Luis Bárcenas. Y justamente no estaba en el primer momento, en los primeros años, pero sí después se destapa desde hace unos meses y ahí aparece el nombre de Rajoy, no solamente el nombre de Rajoy, de toda una serie de políticos del aznarismo. No solamente, algunos de esos políticos fueron ministros y un buen número de ministros de la época de Aznar son presidentes de comunidades autónomas o son el líder de la oposición en las comunidades autónomas. Entonces está implicando a gobiernos regionales y a gobiernos locales. A estas alturas hablamos entonces de financiamiento ilegal, hablamos de cuentas paralelas y no las oficiales solamente que tenía el partido, hablamos de pago de favores políticos, implicado directamente Mariano Rajoy. ¿Quién es? Lo vemos en la siguiente nota. A Bono, hablando de los hijos de puta, y teníamos a Rajoy también. Atrás quedaron los tiempos en que Mariano Rajoy bromeaba con los periodistas o hacía cameos en series de televisión. 1 año y medio en el poder, la crisis económica y escándalos políticos han hecho mella en el actual presidente del gobierno español. Rajoy asumió el 2011, después de derrotar a los socialistas en elecciones anticipadas. España comenzaba a sufrir los primeros indicios de la crisis y Rajoy convenció al electorado oponiéndose a las políticas del gobierno de José Rodríguez Zapatero. Pero ¿no le da vergüenza a usted presumir de comparación con Europa cuando la tasa de paro en España ha aumentado en 12 puntos y en Europa solamente aumentó en 2,5? ¿Cómo puede usted presumir? ¿Y no le da a usted vergüenza presumir de la tasa de desempleo juvenil? Ha aumentado el 24%, señor presidente, frente al 5% que ha aumentado en la Unión Europea. Su carrera política la inició en su Galicia natal. Un hombre conocido por su estilo reservado, escaló posiciones en el Partido Popular. Es presidente del PP desde el 2004 y antes fue secretario general. Durante los gobiernos de José María Aznar fue titular de varios ministerios, incluyendo Educación, Interior y Presidencia. Nosotros hemos presentado hace unas fechas un amplio paquete de medidas económicas que se va a debatir pronto en las Cortes. Si usted nos tiene ideas, al menos vote las propuestas que le ha planteado mi partido, el Partido Popular. Muchas gracias. Mariano Rajoy llegó al gobierno con un voto de confianza de más de 10 millones de españoles que creyeron que él y el Partido Popular podrían sacarlos de la crisis y estabilizar al país. 1 año y medio más tarde, eso ya no parece tan seguro. Sofía Brink, CNN Chile.
Macarena, continuamos con el tema. Después de la nota de Sofía, ya vamos a hablar de las consecuencias que puede tener esto y cómo se puede proyectar y cuáles son los desafíos también que tiene que afrontar España. Pero, ¿cómo analizas tú la reacción que ha tenido el gobierno frente a este caso? Uno podría decir negación y silencio, tanto que decían que hasta que no era empleado del PP, luego que la indemnización había sido lo que le pagaban, sí, le pagaban, pero era indemnización en diferido, después que jamás habían tenido comunicación. ¿Cómo evalúas esa reacción del PP frente a este escándalo? Mira, la reacción del PP ha pasado por etapas, porque al principio cuando se destapa el caso Bárcena, le prestan ropa automáticamente. De hecho, dice que se va a probar la inocencia de Bárcena. Un gran funcionario. Sí, un gran funcionario y todo. La verdad que nunca le quitan el piso a Bárcena. Hasta que esto empieza a evolucionar y llegamos al punto de esta semana, de hace poco, en la cual Bárcena por primera vez empieza a admitir todo, que los famosos papeles de Bárcena, que no son más que la contabilidad B, o sea, es una serie de libros, donde dice, sí, efectivamente esa letra es mía, eso es así, y él empieza a revelar ante el fiscal efectivamente qué pagos hizo. Es ahí, esto ya es el cúlmine, donde efectivamente las relaciones con el Partido Popular, de pasar a ser un hombre clave dentro del partido, pasa a ser el gran enemigo número 1 del partido, al punto de que, claro, se empieza a especular con la posible caída del gobierno. Ahora, ¿qué pasa con esa caída del gobierno? Porque lo lógico ante una crisis de esta envergadura es que uno puede pensar, ¿estamos asistiendo a los últimos días de Rajoy o no? A menos que tenga mayoría en el Parlamento. Es que esa es la clave. Es decir, una cosa, yo creo que, y lo decía muy bien la nota, Mariano Rajoy siempre ha sido un hombre que ha hecho de el aguante quizás su principal espada en política. Todo el mundo dice que es muy gallego en su forma de ser, que es un hombre siempre en España, y Modesto estará de acuerdo conmigo, que muchas veces en España hay bromas con el hecho de ser gallego, que muchas veces es difícil, son un poco indecisos, que es difícil ver para dónde van. Es un hombre que de cierta manera, como decía Nota, es muy reservado. Ha aguantado mucho, siempre ha dicho, de hecho, esto no le ha costado todavía la cabeza a nadie en el Partido Popular, no ha pedido la dimisión de nadie, y él siempre ha dicho, esperemos que la justicia hable. En ese sentido uno podría decir, ha sido prudente, pero por el otro lado también le está costando fuerte, porque todo esto también tiene una repercusión económica. De hecho, el Financial Times hace solo un par de días le pidió explicaciones a Rajoy, le dijo, tiene que ir a comparecer al gobierno. Pero como bien tú dices, hay una clave aquí, es que el Partido Popular tiene 185 escaños, es decir, tiene una mayoría que le permite estar tranquilo. Él sabe que la única opción que tiene de caer es que su propio partido se le revele. Explíqueme a la gente que en un sistema como el español, a menos que pierda la confianza en el Parlamento, y dado que tiene esa mayoría, si no lo votan los mismos congresistas, no tiene cómo caer. En España no hay tradición, en el Partido Popular, sobre todo un partido relativamente bastante disciplinado, no hay tradición de que se les den vuelta. Puede que a algunos se le dé, pero es muy complicado. Ahora, ¿todo puede pasar? Claro, puede pasar, pero es difícil. Y yo creo que eso se explica la actitud de Rajoy ante el caso. Ahora, Modesto, la reacción de la oposición. Tenemos una oposición enfrente que se debate entre pedir nuevas elecciones o dar la posibilidad de que otro sea el nuevo líder del PP, que no tiene la mayoría para forzarlo. Está en una posición compleja desde la perspectiva de no tener esa mayoría en el Parlamento, pero además desde la perspectiva de tener un tremendo tejado de vidrio, porque la lista de escándalos de corrupción de Felipe González, también de Zapatero, es interminable, o sea, compite muy bien con la del PP. ¿Cómo crees que ha reaccionado la oposición y qué margen de maniobra tiene, si es que lo tiene? Bueno, la oposición ha reaccionado denunciando el caso como correspondía, pero claro, en el Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición, han tenido también casos muy graves de corrupción, ya no solo en la época de Felipe González, que eran gravísimos, sino en los últimos años también ellos han tenido, digamos, ahora mismo han estado teniendo uno a nivel regional en Andalucía, uno muy grave, y lo que está mostrando este caso es que sí, yo creo que, bueno, con Mariano Rajoy comparto la provincia de origen, es decir, conozco bastante bien esa mentalidad. Lo que se está mostrando este caso, tanto en lo que ha pasado en el Partido Popular como antes en el Partido Socialista, es que esto, más que ser el caso, antes fue el del Partido Socialista, por eso Aznar, digamos, Felipe González terminó perdiendo el poder. En este caso es el caso Popular, ya no el caso Bárcenas, ni el caso Gürtel. Es que esto ha sido una forma, digamos, es el caso Democracia Española, ha sido una forma de gobernar, de gestionar los recursos públicos, de gestionar la contratación pública, y cómo estos partidos se han dedicado, como una especie de parásitos, se han dedicado a parasitar la hacienda pública, y lo han hecho a los diferentes niveles de gobierno, de forma muy descarada, y todos los españoles lo saben, lógicamente muchos de ellos no pueden denunciarlo, pero lo han hecho de forma muy descarada, tanto a nivel local, donde a nadie se le ocurre, si no tiene amigos, presentarse a una oposición, ni a una licitación pública, como a nivel regional, donde sucede casi lo mismo.
Vamos a hacer un alto en Cable a Tierra y al regreso vamos a tratar de explorar las consecuencias internas, pero también a nivel internacional de lo que está ocurriendo en España. Continuamos en Cable a Tierra. Macarena, ¿cuáles son las consecuencias en imagen exterior también que este caso está teniendo para España? Porque es cierto, está inmerso en una crisis económica como otros países de Europa, Italia, Portugal, pero se veía como patrimonio de España, dentro de esos países en crisis, una sólida democracia o una imagen de estabilidad mayor. ¿Cuánto se ha afectado la imagen internacional de España? Sobre todo el Partido Popular, porque el Partido Popular, de cierta manera, cuando llega al poder y lo recupera, una de sus banderas de lucha era decir, llega a la probidad, no llega, como bien señalábamos hace un minuto. Ellos trataban de decir, nosotros somos el contraste, un partido socialista que, por muchísimos casos que ha habido de corrupción, etcétera, no solamente corrupción, terrorismo de Estado, enorme. Por lo tanto, el Partido Popular también era una de las banderas que ellos flameaban al viento y que ahora se les cayó. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Yo creo que todavía está por verse cuáles son las consecuencias y depende mucho cómo actúa el Partido Popular. De hecho, el artículo que mencionaba el Financial Times quizás da ahí una señal de alerta, donde le dice, ok, aquí hay que ir a comparecer porque hay que tranquilizar a los mercados. Pero hay que comparecer en el Parlamento, porque decir, no pueden obligarlo. Digamos, no pueden obligarlo, porque claramente no tienen cómo obligarlo a no tener mayoría. Él tiene que ir para tratar de cierta manera, desinflar, sacar la presión que tiene encima y así de cierta manera también desactivar la posibilidad de que la oposición le presente una moción de censura. Ahora quería agregar algo que había dicho Modesto recién. El problema que tiene la oposición, que cuando ellos presentan una moción de censura, es decir, están censurando al gobierno, ellos están obligados a, junto con la moción, presentar una alternativa de gobierno. Es decir, ellos también se ponen en una situación de que la opinión pública los puede escrutar, porque dice, ok, quiero bajar al gobierno, pero me instalo yo como gobierno, o sea, tienen que presentar una opción. Entonces también para la oposición es complicado eso. Ojo, que el Partido Popular ha bajado mucho en las encuestas, pero el PSOE está peor aún, es decir, tampoco es adelantar las posibles elecciones, tampoco una salida que para el PSOE sea lo mejor. No es que esto esté diciendo que le quitamos el apoyo al Partido Popular, pero se lo entregamos al PSOE. Están muy mal los dos. ¿En qué el impacto internacional que puede tener? Por ejemplo, que baje la prima de riesgo de España, que era algo que decía el Financial Times en el artículo, y es algo que puede tener temeroso al gobierno y por eso quieren quizás ir a comparecer. Más allá, yo creo que en este minuto España, yo creo que la crisis económica aún es más fuerte que la crisis política, pero juntar las dos cosas es casi la tormenta perfecta. Eso quería preguntarte, Modesto, ¿cuáles son los desafíos hoy que tiene que afrontar de manera urgente el PP o quien quiera que esté, llámese Mariano Rajoy, o si llegara a reemplazar lo otro? Porque algunos decían que habían varios volcanes sobre los cuales estaba sentado Rajoy, entre ellos el tema político, pero por supuesto que el tema de las autonomías y también el tema económico, y las cifras en economía son bien complejas, entre 25 y 26% de cesantía, por mencionar un decrecimiento impresionante el año pasado, desde el 2008 comienza la recesión. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que tiene que afrontar España? Bueno, lógicamente para los españoles el primer desafío es la cuestión económica. ¿Cómo recuperar una economía que por ahora no se va a recuperar? Están diciendo ya que 2015, 2016. Es decir, que hasta ahora no ha habido, desde luego, en su gobierno, si bien la prima de riesgo efectivamente se ha controlado, parece que van a poder hacer frente a los compromisos que tienen desde el momento en que el Estado español se hizo cargo de buena parte de la deuda privada. Pero lo que a mí me preocupa con este caso del Partido Popular, lo que me preocupa es que no se quieren hacer cargo de la crisis política. Eso yo creo que es algo que no quieren enfrentar, y Mariano Rajoy, que yo estoy de acuerdo con Macarena, con su estilo de aguantar significa ganar en política, es decir, y además a eso también contribuye la respuesta de Pere Rubalcaba, ¿no?, que es el líder del Partido Socialista. No parece que por ningún lado se vea que quieren enfrentar la crisis política, que es muy grave, y este caso nos muestra una vez más que efectivamente las reglas con las que estamos funcionando han favorecido a la élite política, pero también, y también en ese sentido han favorecido este tipo de hechos. ¿Y qué reformas habría que hacer urgentemente? Porque la verdad es que las cifras respecto al descrédito de la clase política en España son impresionantes. Si uno cree que en Chile están altas, en España de verdad también compiten, pero palmo a palmo, si es que no las superan en algunas.
Sí, una de las reformas hay que hacer. Bueno, una de las reformas que parece que están pensando, algunos se inspiran en Chile ahora, es el tema de las primarias. Pero yo creo que tiene que ser más profundo, porque está claro que la democracia española ha vivido con esta forma clientelar de gobierno, y las reformas van a tener que ir en una dirección que aseguren que casos como estos no se producen. Pensad que a Bárcenas se le descubre, pero después de 20 años. Es decir, que no ha habido instrumentos, si no iba a ser por la denuncia de este concejal, del propio Partido Popular, no ha habido instrumentos para detener esta práctica. De hecho, algunos hablan de reformas al financiamiento de los partidos, reformas también a las leyes para los delitos que en Chile llamamos de cuello y corbata, entre otras, reformas a las magistraturas, incluso las herramientas con las cuales pueden trabajar en estos casos. Pero de transparencia. Sí, Macarena, es difícil hacer un pronóstico, evidentemente, en estas circunstancias, pero me gustaría que me ayudaras a visualizar un poco cuál es el futuro de Rajoy. Lo decía yo en la introducción, claro, mientras él gana tiempo, el tiempo que él gana lo pierde España. ¿Qué tal se ve su futuro? ¿Qué tantas lealtades tiene? Porque cuando empieza a tambalear la popularidad del partido, ahí también los amigos se comienzan a alejar. Hasta el momento las críticas de Rajoy sobre todo han venido del ala más dura del Partido Popular. Él es un hombre dentro del Partido Popular relativamente moderado, es decir, no es del ala más dura. ¿Quiénes son el ala más dura? Bueno, José María Aznar, Esperanza Aguirre, que es como la Thatcher española, presidenta, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que es sin duda la región más importante, una figura que siempre ha estado ahí esperando su momento y siempre ha querido llegar a ser la Thatcher española, digamos. Ellos han sido quizás los más duros, pero también dentro de una dureza que hay que entenderla, que es la actitud que ha tenido el Partido Popular, que en un minuto tendió a negar todo, a decir que aquí no había nada ilegal, que esto solamente era una campaña, etcétera, etcétera. El tema es, si no es porque la ley española le permite al Partido Popular no necesariamente llamar a elecciones, pero sí puede cambiar a su líder, por lo tanto al presidente del gobierno. Lo que podría pasar con la bancada socialista es que decían, se le pide al Parlamento que vote nuevamente, eligen a un nuevo líder sin llamar a elecciones, porque está claramente hoy, si el Partido Popular llama a elecciones, pierde la mayoría, eso está claro. Eso podría ser una salida. Pero el tema es, si no es Rajoy, ¿quién? Porque el problema que tiene el caso Bárcenas es que mancha a varios líderes de la generación que estuvieron durante los 20 años que estuvo Bárcenas. O sea, por ejemplo, te invento, si saliera el día de mañana una persona de esa generación, al día 2 le pueden sacar la misma conversación de que también le dio dinero. O sea, también es complicado porque tenemos a toda una generación del Partido Popular, entre comillas, manchada por este caso. Por lo tanto, habría que ir a las figuras más jóvenes. ¿Quiénes podría ser ella? Por ejemplo, se especulaba con Soraya Sáenz de Santa María, una mujer joven, 42 años, vicepresidenta del gobierno, portavoz del gobierno, una figura que ha surgido de manera bastante rápida en la última década dentro del Partido Popular, que podría ser una opción. Pero tampoco las tiene todo consigo. Entonces, si no es él, ¿quién? ¿Qué va a pasar para adelante? Todo dependerá, primero, si el Partido Popular acepta, si Rajoy acepta ir al Congreso a exponer, a explicar lo que ha ocurrido. Ahora también hay una corriente entre el Partido Popular que dice, no podemos estar bailando al ritmo de lo que dice, entre comillas, un delincuente, en el caso de Bárcenas. Es decir, no puede ser que cada vez que aparezca algo de Bárcenas, Rajoy parta al Congreso a explicarse. O sea, también hay un tema institucional que al Partido Popular le molesta. Hay que ver qué ocurre con la decisión. Ahora, que vaya a caer el gobierno, insisto, depende solamente que el Partido Popular, es decir, que hombres de sus propias filas decidan quitarle el apoyo. El mandato hasta el 2015, exacto, por el que fueron electos parlamentarios. Un delincuente a todo esto que le pagaban 23.000 euros mensuales hasta enero de este año, el delincuente, como indemnización diferida. Que tenía 22 millones de euros en cuenta en Suiza. Y hasta 48 después, pero bueno, en fin, que compraba cuadros carísimos además para blanquear sus dineros. Pero eso ya es parte de la anécdota. Para ir cerrando, Modesto, en la oposición, Rubalcaba es alguien que va a gastar sus cartuchos en esta crisis, en hacer algo más profundo, porque no parece estar viendo o apelando hasta ahora a reformas de fondo, a aprovechar este momento para hacer reformas de fondo, sino más bien al juego político clásico, de ver si es la oportunidad o no. Yo no sé si es alguien que vaya a gastar sus cartuchos en esta crisis, si es alguien que se pueda proyectar como la figura de la oposición, un hombre gris, leía que la describían en una editorial algunos, que era de un gris diferente, pero un gris al fin y al cabo comparándolo con Rajoy. ¿Qué futuro tiene él? Porque tiene un momento que puede ser una oportunidad importante para él, o tal vez puede ser como el último momento para brillar. Sí, puede ser. En el caso, bueno, hay que esperar, ¿no? En política nunca se sabe, pero el caso Rubalcaba y todos los socialistas y todos los españoles pues tienen en la memoria que efectivamente la corrupción en Rubalcaba fue ministro, por cierto, con Felipe González durante largo tiempo y fue durante los GAL, ¿no?
Si mal no recuerdo, era el vocero del gobierno. Sí, puede ser, ¿eh? No lo recuerdo ahora mismo. Pero o sea, dio entrevistas famosísimas en esa época. En épocas que fueron un... Pero igual no sé si tanto más tema del combate de la guerra sucia contra el terrorismo. Bueno, él estaba ahí como ministro en esa época y bueno, ellos tienen el recuerdo de que efectivamente utilizar la corrupción puede ser una manera de desgastar. Ahora bien, yo creo que ellos se tienen que preguntar, porque salieron del gobierno hace año y medio, se tienen que preguntar qué harían si de nuevo vuelven digamos, a estar en el gobierno, que por ahora parece algo imposible. Es decir, probablemente jueguen al desgaste, no sé si en beneficio del mismo, porque puede estar en retirada, a lo mejor algunos de los que vengan después. Un outsider también, dicen algunos, que también es lo que puede terminar pasando cuando las dos principales fuerzas políticas se desgastan. Bueno, podría ser, no se sabe. No sé ahora o a largo plazo. En España es difícil que haya un gran cambio, existe esta especie de bipartidismo corregido a nivel nacional, es difícil que haya grandes cambios. Yo creo que ahora mismo es importante que ellos se enfrenten una forma de gobernar que le ha hecho mucho daño a la democracia española durante 30 años. Ok, Modesto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Macarena, gracias por haber estado con nosotros. Recibe un político español. Hay acusaciones gravísimas sobre el presidente. Las tiene que explicar. Si el ciudadano Mariano Rajoy puede permitirse explicarlas o no, pero el presidente del gobierno tiene la obligación de explicarlas. Nos vemos en un nuevo Cable a Tierra.